¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a empezar ahora con la otra. Ahí está más grande para que lo vean bien. Vamos a ver capacitores o condensadores. El capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico. A diferencia de una batería común, el capacitor solo almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito eléctrico o electrónico. En cambio, la batería no solo almacena la energía, sino que también la genera. Bueno, vamos a ver. Aquí nos dice cuál es la diferencia entre un condensador en un circuito. ¿Cuál es la función de un condensador en un circuito? Dice que el condensador se utiliza generalmente para almacenar carga eléctrica. La carga del condensador se almacena en forma de campo eléctrico. Los condensadores desempeñan un papel importante en muchos circuitos eléctricos y electrónicos. A diferencia de una resistencia, un condensador ideal no disipa energía. Aquí después vamos a ver también lo que son las resistencias, porque lo vamos a ver después. Aquí nos dice que el condensador o capacitor almacena energía. ¿Algún dispositivo que se acuerde, ¿sabes?, que almacena energía que utiliza el capacitor? Todavía no lo diferencian, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han usado las cámaras que traen en sus teléfonos con flash. Sí, profe. Ándele. Bueno, ahí con la batería de su teléfono se cargan los capacitores, y cuando disparan el flash, la cámara, para tomar una foto, se avienta un flujo luminoso bastante fuerte. Ahí es donde está el capacitor almacenando energía, ahí la disipan en ese flachazo. Es una de las funciones que tiene el capacitor, almacenar energía ahí, aventarla. Pues aquí nos dice que el capacitor es un dispositivo eléctrico que sirve para almacenar energía. Básicamente consta de dos conductores aislados con cargas iguales y opuestas, separados a una distancia muy pequeña. Entonces aquí estamos viendo el capacitor, que son dos conductores. Aquí está. Si ustedes lo ven aquí, es un conductor aquí y otro conductor de este lado, y este es su símbolo. De un lado está la carga positiva y el otro la carga negativa. Aquí lo estamos viendo. Y están separados. En este caso, este capacitor nada más lo separa un aislante, que es ¿qué sería ahí lo que lo separa? Es ese capacitor de aislante. ¿Una resistencia? No, el aire nada más. O sea, los capacitores no pueden estar juntos, sino que siempre están separados. Y aquí en esta parte, por ejemplo, la batería está metiéndole los electrones positivos y negativos de este lado y lo está cargando, una batería. A la hora que un capacitor, cuando dicen que truena el capacitor o ya no sirve el capacitor, quiere decir que se rompió dieléctrico, lo que vamos a ver después, que es un aislante. El dieléctrico también lo vamos a ver en los capacitores. Aquí en este caso el dieléctrico es aire. Se rompe y ya se juntan estos y ya no sirve como capacitor, sino sirve como un conductor aquí, nada más. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes chequen un capacitor y lo chequen de estos dos lados, no tiene que haber contacto. Y en una resistencia sí hay contacto aquí. Es lo que diferencia los capacitores de la resistencia, que después lo vamos a ver para la otra unidad. ¿Preguntas sobre esto ahorita? Por el momento no, profe. ¿Qué tal? Ok. ¿Y los demás? ¿Profe? ¿Ninguna pregunta más de nadie? Aquí. Sí, profe, un compañero acaba de preguntar. Profe, Profe, mi ¿me compañero escucha? Alan le está preguntando. Sí. ¿Me Pues que escucha? hable. Sí, dígame. ¿Qué tan separados están, profe, milimétricamente o...? Milimétrica. Ahorita, si ustedes ven en el otro capacitor, dice una distancia. Entre ¿Y más esa distancia importa o...? la distancia sí importa. Sí importa, porque si están muy, muy juntitos y usted aquí avienta un voltaje,
las chispas se juntan aquí de volada. O el potencial que tiene cada uno, el potencial positivo con negativo se juntan. Entonces hay que tenerles una distancia separados. Sí importa la distancia. Y otra cosa, antes de que me lo pregunten, un capacitor está bien grande, es una dimensión, una distancia muy grande. Por eso trabajamos también ahora en los capacitores con los minifaradios, que es la unidad, minifaradios, microfaradios, nanofaradios y picofaradios. También vamos a utilizarlos esas simbología, esas unidades. Bueno, sí cuenta la distancia. Por eso, por ejemplo, en la distancia, qué bueno que me lo pregunta. Aquí, por ejemplo, si este capacitor, aquí tenemos una distancia y está separado por aire. Si queremos que este capacitor, valga la redundancia, tenga más poder de condensar carga, aquí le podemos poner, en lugar de puro aire, le podemos poner otro tipo de material, por ejemplo, un vidrio, digamos, que es aislante, un plástico aquí, de este lado, que es aislante y va a soportar, aunque aquí haya una diferencia potencial grande, todavía no va a brincar a este lado, o de este lado para acá no brincan. Sí tiene mucho que ver la distancia. ¿Ok? ¿Más preguntas? Sí. A ver, para los demás, ¿todo bien? Bueno, ahorita estamos viendo lo que son los capacitores, ¿eh? Aquí dice que el capacitor, dígame. En ese ejemplo, ¿como cuánta es la medida? No, o sea, aquí están los milímetros, aquí están, nomás te dice que están separadas las placas. Ah, como 1 milímetro, por ejemplo, ahí. Digamos 1 milímetro, sí, están bien separados. De acuerdo. Sí. Y las placas estas, que si ya lo ven ustedes, estas placas, para decir, trabajamos nada más con faradios, fíjense, con puros faradios. Estas distancias de placas sí pueden estar bien grandes, como de unos 30, 40 metros, 50 metros. Por eso se trabajan con micro, nano y picofaradios. O sea, para que sean las distancias pequeñas de estos capacitores. Ahorita lo vamos a ver, los que ustedes ven normalmente en sus computadoras, en las laptops, en los radios, en las televisiones. Aquí es lo mismo que dice que el capacitor o condensador son dispositivos que en inglés se utilizan con el nombre como capacitor o condensador. Bueno, aquí nos dicen que también está para almacenar energía. Ok, vamos a ver. De lo que les adelanté hace ratito, lo que les dije del capacitor, los dieléctricos. ¿Qué es el dieléctrico? El dieléctrico es lo que nos va a servir para separar las dos placas de un capacitor. Dice, el dieléctrico es un aislante. En un condensador eléctrico es un dispositivo formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico. Eso es lo que es el dieléctrico. Dieléctrico es aislante para evitar el paso de la corriente, lo que les estaba diciendo hace ratito, que el aislante puede ser madera, vidrio, plástico, el corcho, el hule, todo lo que sea aislante puede ser un dieléctrico. Pero más que todo los usamos nosotros, por ejemplo, pedacitos o pequeñas, como un plástico entre dos capacitores, pero un plástico bien delgadito para hacer los capacitores que se usan en los radios, en las televisiones. Hay unos capacitores cilíndricos, no sé si los hayan visto ustedes. O los otros capacitores que les dicen de lenteja también. Sí, profe, vienen por ejemplo, las motherboard de las computadoras, en las placas madres. Creo que ahí sí. Sí, ahí viene, es lo que van a verlos ustedes ya después. Cuando vean la otra materia también que ven,
que la que sigue de aquí, que ven algunos circuitos también, ahí se ven. O cuando van a tener que desarmar bueno, el laptop no, pero antes cuando estaban las cajotas, ¿cómo se llamaban las otras grandes? ¿De escritorio, de gabinete? Ándele, las de gabinete. Ahí van a desarmarlo donde viene el transformador y todo los capacitores, ahí los van a ver también cómo funcionan. Aquí ya estamos viendo algo de capacitores. Aquí dice que el electrodo tiene una capa delgada de óxido no conductor entre una lámina metálica y una disolución conductora. Y consigue aumentar la diferencia de potencial. O sea, el dieléctrico consigue aumentar la diferencia potencial máxima, lo que puede aguantar cada una de las placas. Aquí nos dicen qué es un capacitor. Es un dispositivo en el cual almacena carga. Esta está formada por dos placas o conductores próximos unos a otros, separados por un aislante. El aislante es el dieléctrico, de tal modo que pueden estar cargados con el mismo valor, pero con signos contrarios. O sea, aquí estamos viendo las dos plaquitas de un capacitor. Una está con la placa positiva y el otro una placa negativa, y aquí hay una distancia que los separa las placas, que la distancia está en milímetros. Cada una de estas partes va a una pila. Y aquí tenemos un voltímetro. La V esta es que aquí podemos, entre estas plaquitas, podemos ver qué voltaje tienen. Por ejemplo, si este capacitor tiene para 30 volts de carga nada más entre placa y placa, ¿qué pasaría si le ponemos unos 80 volts aquí? Una chispa, ¿verdad? Lotaría, ¿no? Que es mayor a lo que puede soportar. Pues truena, porque ya no la soporta. Se cargan demasiado estas partes y se rompe. Ahí truena. Y si no truena, a lo mejor se pegan estas dos plaquitas y ya no nos sirve como capacitor, sino que ya va a ser un conductor. Ok. Vamos a ver. Aquí ya estamos empezando a ver también lo que es el voltímetro, que sirve para medir el voltaje, la diferencia de potencial entre placa y placa. Ok, vamos a ver. Les estaba diciendo de los capacitores hace ratito, aquí están algunos de ellos nada más, y su valor. Por ejemplo, dice 10 microfaradios a 35 volts. Estos son los cilíndricos y estos otros son los de lenteja que les dicen. Y este otro desde 100 microfaradios con 50 volts. Ok, vamos a ver. Esos son algunos de los capacitores. Aquí nos dice cómo trabaja un capacitor. Vamos a ver un video, les voy a poner un video. A ver, déjenme ver, a ver. ¿Ahora sí lo están viendo? Ándele, ahí. Bueno, ok. Vamos a ver. Ya se escucha. Hola chicos, soy Raúl, de Mentalidad de Ingeniería. En este vídeo vamos a ver capacitores para aprender cómo funcionan, dónde los usamos y por qué son importantes. Recuerde que la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Debe estar calificado y capacitado para realizar trabajos eléctricos. No toque los terminales de un capacitor, ya que puede causar una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es un capacitor? Un capacitor, o también conocido como condensador, almacena una carga eléctrica. Es un poco como una batería, excepto que almacena energía de una manera diferente. No puede almacenar tanta energía, aunque puede cargar y descargar su energía mucho más rápido. Esto es muy útil y es por eso que encontrará capacitores utilizados en casi todas las placas de circuitos. Entonces, ¿cómo funciona un capacitor? Quiero que primero pienses en una tubería de agua con agua fluyendo a través de ella. El agua continuará fluyendo hasta que cerremos la válvula. Entonces, no puede fluir agua. Si después de la válvula dejamos que el agua fluya hacia un tanque, el tanque almacenará parte del agua, pero continuaremos haciendo que el agua fluya fuera de la tubería. Cuando cerremos la válvula, el agua dejará de verterse en el tanque. Pero aún así obtendremos un suministro constante de agua hasta que el tanque se vacíe.
Entonces, podemos usar un tanque de agua para almacenar agua y suavizar las interrupciones en el suministro. En los circuitos eléctricos, el capacitor actúa como el tanque de agua y almacena energía. Puede liberar esto para suavizar las interrupciones en el suministro. Si activamos y desactivamos un circuito simple muy rápidamente sin un capacitor, la luz parpadeará. Pero si conectamos un capacitor al circuito, entonces la luz permanecerá encendida durante las interrupciones, al menos durante un corto periodo de tiempo, porque el capacitor ahora está descargando y alimentando el circuito. Dentro de un capacitor básico tenemos dos placas metálicas conductoras que generalmente están hechas de aluminio. Estos estarán separados por un material aislante dieléctrico como la cerámica. Dieléctrico significa que el material se polarizará cuando esté en contacto con un campo eléctrico. Veremos qué significa eso en breve. Un lado del capacitor está conectado al positivo del circuito y el otro lado está conectado al negativo. Por un lado del capacitor puede ver una franja y un símbolo. Esto indicará que este es el negativo. Además, la pata negativa será más corta. Si conectamos un capacitor a una batería, el voltaje empujará los electrones desde el terminal negativo hacia el capacitor. Los electrones se acumularán en una placa del capacitor, mientras que la otra placa liberará a su vez algunos electrones. Sin embargo, los electrones no pueden pasar a través del capacitor debido al material aislante. Finalmente, el capacitor tiene el mismo voltaje que la batería y no fluirán más electrones. Ahora hay una acumulación de electrones en un lado. Esto significa que hemos almacenado energía y podemos liberarla cuando sea necesario. Debido a que hay más electrones en un lado en comparación con el otro y los electrones están cargados negativamente, esto significa que tenemos un lado que es negativo y un lado que es positivo, por lo que hay una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje entre los dos. Podemos medir esto con un multímetro. El voltaje es como la presión. Cuando medimos el voltaje, medimos la diferencia o la diferencia de potencial entre dos puntos. Si imagina una tubería de agua a presión, podemos ver la presión con un manómetro. El manómetro también compara dos puntos diferentes. La presión dentro de la tubería en comparación con la presión atmosférica fuera de la tubería. Cuando el tanque está vacío, el medidor lee 0 porque la presión dentro del tanque es igual a la presión fuera del tanque, por lo que el medidor no tiene nada con lo que comparar. Ambos son la misma presión. Lo mismo con el voltaje. Estamos comparando la diferencia entre dos puntos. Si medimos a través de una batería de 1,5 voltios, leemos una diferencia de 1,5 voltios entre cada extremo. Pero si medimos el mismo extremo, entonces leemos 0 porque no hay diferencia. Es lo mismo. Volviendo al capacitor, medimos y leemos una diferencia de voltaje entre los dos debido a la acumulación de electrones. Todavía obtenemos esta lectura incluso cuando desconectamos la batería. Si recuerdas con imanes, los opuestos se atraen y atraen uno hacia el otro. Lo mismo ocurre con la acumulación de electrones cargados negativamente. Se sienten atraídos por las partículas cargadas positivamente de los átomos en la placa opuesta, pero nunca pueden alcanzarlos debido al material aislante. Esta atracción entre los dos lados es un campo eléctrico que mantiene los electrones en su lugar hasta que se hace otro camino. Si luego colocamos una pequeña lámpara en el circuito, ahora existe un camino para que los electrones fluyan y lleguen al lado opuesto. Entonces los electrones fluirán a través de la lámpara, alimentándola, y los electrones llegarán al otro lado del capacitor. Sin embargo, esto solo tendrá una corta duración hasta que la acumulación de electrones se iguale en cada lado. Entonces el voltaje es 0, por lo que no hay fuerza de empuje y no fluirán electrones. Una vez que conectemos la batería nuevamente, el capacitor comenzará a cargarse. Esto nos permite interrumpir la fuente de alimentación y el capacitor proporcionará energía durante estas interrupciones. Entonces, ¿dónde usamos capacitores? Se ven un poco diferentes, pero son fáciles de detectar. En las placas de circuito tienden a parecerse a estos. Y podemos verlos representados en dibujos de ingeniería como estos. También obtenemos capacitores más grandes que se usan en motores de inducción, ventiladores de techo o unidades de aire acondicionado. Y algunos así de grandes para corregir el factor de potencia deficiente en edificios grandes. Por un lado del capacitor encontraremos dos valores. Estos serán la capacitancia y el voltaje. Medimos la capacitancia del capacitor en unidades de faradios que mostramos con una F mayúscula, aunque generalmente mediremos un capacitor en microfaradios, por lo que tenemos un símbolo de micro justo antes de este que se parece a la letra U con una cola. El otro valor es nuestro voltaje, que medimos en voltios con una V mayúscula. En el capacitor, el valor del voltaje es el voltaje máximo que el capacitor puede manejar. Hemos cubierto el voltaje en detalle en un vídeo aparte. Consulta los enlaces a continuación. Este capacitor tiene un valor de voltaje determinado y si excedo este valor, explotará. Te lo mostraré de nuevo con nuestra cámara lenta. ¡Ah, genial! Entonces, ¿por qué usamos capacitores?
Una de las aplicaciones más comunes de capacitores en grandes edificios es para la corrección del factor de potencia. Cuando se colocan demasiadas cargas inductivas en un circuito, las formas de onda de corriente y voltaje no estarán sincronizadas entre sí y la corriente se quedará atrás del voltaje. Luego usamos bancos de capacitores para contrarrestar esto y volver a alinear los dos. Hemos cubierto el factor de potencia antes con gran detalle. Consulta los enlaces a continuación. Otra aplicación muy común es suavizar los picos de voltaje al convertir AC a DC. Cuando usamos un puente rectificador completo, la onda sinusoidal de AC se voltea para hacer que el ciclo negativo fluya en una dirección positiva. Esto engañará al circuito para que piense que está recibiendo corriente continua. Pero uno de los problemas con este método son las brechas entre los picos. Pero como vimos anteriormente, podemos usar un capacitor para liberar energía en el circuito durante estas interrupciones, y eso suavizará la fuente de alimentación para que se parezca más a una fuente de DC. Podemos medir la capacitancia y el voltaje almacenado usando un multímetro. No todos los multímetros tienen la función de capacitancia, pero dejaré un enlace a continuación para el modelo de multímetro que yo utilizo. Debe tener mucho cuidado con los capacitores, ya que ahora sabemos que almacenan energía y pueden mantener alto voltaje durante mucho tiempo, incluso cuando están desconectados de un circuito. Para verificar el voltaje, cambiamos a voltaje de DC en nuestro medidor y luego conectamos el cable rojo al lado positivo del capacitor y el cable negro al lado negativo. Si obtenemos una lectura de varios voltios o más, entonces deberíamos descargarla conectando de manera segura los terminales a una resistencia y continuar leyendo el voltaje. Queremos asegurarnos de que se reduzca el rango de milivoltios antes de manipularlo, de lo contrario podremos recibir una descarga. Para medir la capacitancia simplemente cambiamos el medidor a la función de capacitor. Conectamos el cable rojo al lado positivo y el cable negro al lado negativo. Después de un breve tiempo el medidor nos dará una lectura. Probablemente obtendremos una lectura cercana al valor indicado, pero no exacta. Por ejemplo, este tiene un valor de 1000 microfaradios, pero cuando lo leemos obtenemos una medición de alrededor de 946. Este tiene un valor de 33 microfaradios, pero medimos alrededor de 36. Bueno, esto es todo por ahora, pero para continuar tu aprendizaje, mira uno de los vídeos en pantalla ahora y te veré allí para la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en engineeringmindset.com. Vamos a ver. ¿Qué les pareció? Muy bien, profe, muy explicativo. Más pues más visual, mejor explicado. ¿Por qué? Porque ya lo están viendo ustedes mejor que con la pura explicación que les iba a dar yo, ¿verdad? Ya vimos cómo funcionan los capacitores, que ¿qué es lo que no se debe hacer con un capacitor? Por ejemplo, si ustedes tienen un capacitor por ahí, ya saben cuáles son los capacitores. No traten de manejar un capacitor porque, aunque no esté conectado, ahí nos dicen que ya tienen todavía carga. Y pueden producir una descarga si ustedes agarran los dos polos, el positivo y el negativo, se pueden descargar con ustedes. ¿Qué más vieron ahí ustedes en este video que les haya llamado la atención? La parte en la de que, ¿cómo se llama? Que nada más con un ligero toque ya se puede cargar tan rápido y explotar. Bueno, no elige, están viendo mi pantalla, no, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? No. Y Okay. También me llamó la atención la de que puede regular la energía para que no hayan picos. Así es, eso se usa en los capacitores, por ejemplo, en las grandes industrias que tienen muchos motores para sincronizar los picos, pues usan también los capacitores. Ahí se llama capacitancia inductiva, capacitancia inductiva, no me acuerdo que la otra, pero son dos capacitancias también, que los conectan los dos picos de voltaje para que no haya un desfasamiento, como los dicen ahí. A ver los demás, a ver, Rolando, ¿qué puede decir sobre lo que vimos ahorita? Ya no hay nadie. ¿Se fueron? Es un tema muy interesante, profe, la verdad. Yo he manejado capacitores de diferentes, ahora sí que como, vágame la redundancia, de diferentes capacidades para diferentes proyectos que he hecho. Y pues es algo muy, muy bonito, muy padre el usarlos. Por ejemplo, hice un
un sistema de LEDs intermitentes. Ajá. Y entre más chico era el capacitor, más rápido prendían los LEDs. Y entre más grande, pues más lento va. Entonces es algo como, sí, muy padre manejarlos. Nada más que eso sí, hay que saber manejarlos, ya que por ejemplo, si se ponen con los polos invertidos, truenan. Exacto. Es como que algo peligroso manejarlos. Sí, o sea, pierde uno dinero, vaya. Porque truena y se pierden, ya no sirven. Hagan de cuenta que se funden. Y aparte, sí, ándele. Y ya lo vio prácticamente cómo funcionan los capacitores. A ver, ¿algún otro? Andrea, a ver qué le pareció el video. ¿Sí me escucho? Sí, ¿cómo no? No, pues me pareció interesante y además sirvió para, ya no sabía bien cómo se veían ¿Cómo se veía quién? los capacitores ya. No los conocía, no los había visto físicamente. Pues físicamente no. Ándele, porque hay más que todos dos tipos de capacitores, que son los cilíndricos y los de lenteja que vimos ahí, que les dicen de lenteja porque están todos aplastados como las lentejas. Bueno, a ver quién otro, a ver, alguien que le haya llamado más la atención ahí. Ahí, profe. Ándale, dígame, Alan. No, pues yo no he manejado nunca los capacitores, sí los conozco, le digo, porque pues cuando estás desarmando una computadora, ahí en la placa madre ahí se ven, ¿verdad? Ahí más o menos vimos una plaquita. Ajá. Entonces, pues nomás están ahí, pero sinceramente pues te enfocas en estar armando la computadora, pero sí los he manejado, bueno, no manejado, sí los he visto, y sí me han dado curiosidad, ¿no? Porque pues a veces veía, por ejemplo, esos tamborcitos y decía yo, pues, ¿qué es eso, no? Sí. O las lentejitas. Sí, y decía, claro. ¿qué es esto? Parece una lenteja y el otro un tamborcito. Son ciudades, amigo, son ciudades. Y bueno, ahorita me llamó la atención en el video lo de los capacitores gigantes que se ven ahí en una máquina, una fábrica, ¿no? Sí, son los que tienen en las fábricas, en las grandes empresas donde tienen muchos motores, donde trabajan muchos motores para corregir el factor de potencia. Porque inclusive comisión los multa también. Y ellos están perdiendo, las grandes fábricas pierden si no hay la corrección del factor de potencia. O sea, están perdiendo dinero también, por eso ponen el banco de capacitores para corregirlos. Por eso es que también se usan ahí. Pero esos ya son más grandes los capacitores, pero sirven para lo mismo, ahí para corregir el factor de potencia. Y acá en este caso para las computadoras, para ver que corrijan las señales, vaya. Ahí vieron ustedes también el puente que vieron ahí, el puentecito ese donde estaba pasando la corriente y después no pasaba y sí pasaba, ¿sí lo vieron? Que son 4 diodos, ahí se llaman diodos, que los van a ver ustedes. El diodo nada más permite que pase la corriente de un lado hacia el otro, pues no se puede regresar. Es como una válvula check. Bueno, no saben ustedes lo que es una válvula check tampoco, ¿verdad? Ni qué es un diodo, sí. No saben, pues no. El diodo sí. El diodo la sí, válvula ¿verdad? También. ¿Y cuál? ¿Y la válvula también? Sí, ambos. Ándale, qué bueno. ¿Y a ver las demás? ¿Algún otro? ¿No conocen los demás los diodos? Bueno, el diodo, hagan de cuenta que, dígame. No, Sí, no. Con diodo se refiere al foquito LED, ¿no? No. Es que no respectivamente. El diodo, hagan de cuenta que, a ver, ahí les va. El diodo es como una resistencia. ¿Se han visto las resistencias? Profe, es el que es directo. La resistencia sí las he visto. Bueno, ok, ahí les va. El diodito, hagan de cuenta que es como una resistencia, pero la resistencia la ponen ustedes y puede pasar la corriente de un lado para otro o del otro lado hacia atrás. La resistencia. Lo ponen de los dos lados y pasa la corriente. Y un diodo no. Un diodo nada más tiene una entrada y una salida, nada más. Hagan de cuenta que es una pluma, ¿verdad? Ustedes han manejado, están con una pluma ahorita, ¿verdad? Nada más es la entrada y la salida. La entrada la
le metieron la tinta y está saliendo acá. Permítame tantito. La batería ya la conecté. Ok. O sea, un diodo es como una pluma, un lápiz que tiene una entrada donde entra la tinta ahí, la salida nada más. ¿Por qué? Porque no puede entrar de aquí de la salida de su pluma hacia afuera. Si nada más tiene una entrada y una salida, eso es un diodo, más o menos físicamente. Y una válvula check se utiliza en las tuberías eléctricas, las tuberías de agua, más que todo. Le dicen válvula check, ¿por qué? Permite también que salga de un lado nada más el agua, pero no se puede regresar. Ahí tiene una tapita, que sale el agua, está fluyendo de un lado el agua, y a la hora que se quiere, que se pare el agua y que la otra que salió se quiere regresar, se cierra la tapita y ya no pasa el agua. Esas son las válvulas check. Bueno. Ok, profe. Entonces, esa es la diferencia que vimos ahí. Entonces, acá para checar el voltaje van a usar también ustedes un multímetro que se llama no sé quién los tenga ya multímetro de ustedes, pero lo van a tener que usar. Al principio, dígame, ¿nadie habla? ¿Quién tiene multímetro de ustedes? Yo no, profe. No, el que tenga. Yo Bueno. Ese multímetro se utiliza también en las prácticas, los multímetros. Y lo pueden ustedes usar en su casa. Les había dicho al principio de esta clase que íbamos a usar un multímetro. El multímetro se llama multímetro porque hace diferentes medidas. Lee el voltaje, que es la diferencia de potencial que vimos ahorita. Si lo vieron ahorita, que el multímetro lo ponemos que hay una diferencia de potencial que mide el voltaje. Checa la resistencia, que después la vamos a ver. Para checar una resistencia también la checan. ¿Cuánta en ohms se checa la resistencia? Y checa la intensidad de corriente, el multímetro normal. Y ahí nos estaban diciendo también que hay otro tipo de aparatos que también puedes checar lo de ver los capacitores. ¿Sí se acuerdan que dijeron ahorita en el video? Sí. Nomás me respondió uno, no va a ser con usted, Eduardo. Bueno, vamos a platicar usted y yo, Gerardo. Eduardo, ¿no? Oye, Eduardo, Jared, sí. Ya me cambiaron el nombre. También, ya, igual que el doctor, ¿no? Sí. Ya me cambiaron el nombre como 3 veces. Sí. Bueno, los demás no se encuentran, fíjense qué bueno que no estamos ya platicando usted y yo nada más. Los demás no dicen ¿Qué fue, profe? Pues es que no habla. Yo estoy en el teléfono. Nomás Escucha ustedes eco. están escuchando, les digo, a ver, opinen de algo y no pidan nada tampoco, a menos que les pregunte. Es que si no me voy... Bueno. Yo sí le estoy contestando, profe. A ver, ¿quién más? Habla también. ¿Quién más? La señorita también, Andrea, que... ¿Se me escucha? Ándele, Francisco, también. Bueno, es que después me voy ya. A lo mejor me pierdo y ustedes también se pierden porque además me están escuchando y no saben de qué estamos platicando. Les estaba diciendo que ahorita del multímetro. Ahí se llama multímetro porque... El dispositivo que se usó en el video no. Dígame. Sí, o sea, aún no me permitió tener el lujo de tener eso. El multímetro. Exactamente. Bueno. Que sí, profe, que no tengo eso. El del que puede tomarlo el microfaradio, de los capacitores. Uh-huh. Yo tampoco, pero sí los he usado. Igualmente. El multímetro. Sí, yo ya lo he usado las veces, bueno, o sea, del prestado de mi tío, y ahí con eso cuando se va la luz o cuando se va un switch o algo, ahí medimos. Ándele.
A eso iba también, que por ejemplo ustedes si lo compran es para sus prácticas, pero ese multímetro es bien importante también tenerlo en la casa. ¿Por qué? Si hay un corto o hay una subida de voltaje, ponen en su multímetro, si el voltaje está bajo, pueden checarlo también ustedes ahí, porque por lo regular ustedes si tenemos un voltaje de 110 volts, está a 110, 115, pero a veces baja mucho el voltaje y a los aparatos eléctricos, electrónicos, también los puede afectar. Entonces con el multímetro van y leen el voltaje y dicen, no, pues este me da un voltaje de 80 volts, está muy bajo el voltaje. O este voltaje me está dando 145 volts, 150 volts, está muy alto y también lo afecta a los aparatos. Entonces hay que desconectarlos hasta que se regule el voltaje. Por eso se usan en los aparatos los reguladores de voltaje. Porque si es hacia arriba, tratan de mantenerlo a 110. Si es hacia abajo, tratan de mantenerlo también a 110, los reguladores de voltaje. Entonces es bien, pues es importante que si se pueda ustedes comprar un aparatito, un multímetro para sus prácticas también y a veces a lo mejor para su vida profesional. Bueno, voy a pasar la lista nada más rápido, porque creo que ya se nos está pasando el tiempo. Ahora sí, se va a ir el tiempo muy rápido. Ahí les va. No, para que me contesten. Aguirre. Presente. Marrón. Presente. Cabello. Presente. Cantú. Presente. Castro Cruz. Presente. De la Rosa. Presente. Espino Rodríguez. Presente. Espinosa Francisco. Flores de la Cruz. Presente. Gaitán. Gómez Tagle. Hernández Grimaldo. Presente. Hernández López. Hernández Hernández López, ¿qué, López, profe? Carlos. Presente. Presente. Hernández López, Luis Ángel. Presente. Llovera. Presente. Martínez Limón. Presente. Martínez Salinas. Morín Rábago. Presente. Peña Ortiz. Presente. Ramos Zárate. Rendón García. Presente, buenos días. Buenos días. Rivera López, Brenda. Rodríguez Méndez. Sí, ya le vi. Presente. Rodríguez Méndez. Presente. Salinas de los Santos. Presente. Cena Ramos. Presente. Solís Valdenegro. Presente. Uribe. Verdugo Jiménez. Presente. Villalba. Ok. Bueno. Entonces, nos vemos mañana. Sí, profe. Nos vemos mañana, profe, que tenga un buen día. Hasta mañana. Igualmente, que tengan un buen día. Dale, profe, nos vemos.